Hola, muy buenos días o buenas tardes. Bueno, mi nombre es Paul Astorga. Como parte de Growth Acceleration Partners, el día de hoy vamos a estar presentando la tercera charla de nuestro QACon 2021. Les presento a Jaime de Luque. El día de hoy nuestro compañero va a estar brindando la charla sobre Static Testing de Forgotten. Muchas gracias a todos por unirse. Gracias, Paul. Hola, buenas tardes, bienvenidos a todos. Es un placer estar aquí hoy dando un poco de conocimiento de algo que he trabajado y pues conozco algo. Como ven, mi nombre es Jaime Luque, como dijo Paul, soy ingeniero de sistemas. Llevo trabajando ya en esto unos 15 años más o menos y los últimos 7 años he sido parte de todo el mundo de QA. Me he desempeñado como ingeniero de calidad en diferentes roles, en diferentes tipos de pruebas. Y hoy vamos a hablar un poco entonces de lo que son las pruebas estáticas. Vamos a ver por qué escogimos el título que escogimos de Forgotten y también por qué pareciera que este tipo de pruebas están subestimadas, pero realmente son muy importantes para el ciclo de vida de desarrollo de software. Entonces vamos a empezar hablando un poco de lo que es el origen y el valor que agrega las pruebas estáticas en todo esto. Yo puse unas frases en cada sección que vamos a trabajar, puse unas frases como para dar una idea. Entonces, en este caso vemos que it is too late if you wait until the end. Queremos decir algo como que si esperas siempre hasta el final para hacer las pruebas, muchas veces va a ser demasiado tarde y lo que vas a encontrar ya va a ser un gran problema y muy difícil de solucionar. Entonces aquí es donde agrega valor todo el tema de las pruebas estáticas. Para definir y para empezar de dónde nacen y qué valor le da, voy a presentarles esta imagen y voy a empezar contándoles. Las pruebas de software nacen apenas nace el mismo software en sí. Por ejemplo, desde que se creó la máquina de Turing, él mismo empezó a desarrollar su propio método de pruebas para poder estar seguro que lo que estaba desarrollando iba a funcionar. Entonces, en ese momento nacen las pruebas de software y se crea toda una ola de procedimientos y de estándares y empiezan a modificarse, empiezan a cambiar. Y hoy llegamos a un punto donde, por ejemplo, todas las empresas quieren pruebas automatizadas y pruebas automatizadas y automaticemos y automaticemos. Y a veces es un error común que llegamos a cometer, porque el proceso de pruebas no solo consiste en ejecutar el software y revisar que todo esté funcionando y que se estén cumpliendo los criterios de aceptación cuando ya estamos ejecutando el software, sino que viene de todo un proceso y que hace parte de todo el proceso de ciclo de vida del desarrollo. Entonces, esta imagen hace referencia al tercer principio de pruebas que dice que entre más temprano encuentres el defecto, pues mucho más eh, barato o es menos costoso solucionarlo. Las pruebas estáticas van en pro de esto, van en pro de que empiezas a revisar desde que estás haciendo el análisis de requerimiento, empiezas a revisar también en los diseños, empiezas a revisar cuando estás codificando, empiezas a revisar incluso cuando ya estás en el momento de pruebas y también revises que el mantenimiento sea fácil. Vamos a ir viendo cómo las pruebas estáticas van jugando un papel importante en cada una de las etapas. Y digamos entonces, para empezar a hablar de las pruebas estáticas, ¿qué son las pruebas estáticas? Las pruebas estáticas hacen referencia a que vas a hacer la revisión de texto, por decirlo de alguna manera y de una manera muy sencilla. Vas a revisar texto. Vas a revisar texto, ya sea un documento, ya sea texto en los diseños, ya sea texto incluso en el mismo código fuente de las aplicaciones. Entonces, lo que vamos a hacer en las pruebas estáticas es revisar texto de diferentes maneras, pero revisar texto. ¿Qué valor agregado da el hacer las pruebas estáticas? Primero, que identificas defectos que no se encuentran fácilmente en pruebas dinámicas porque estás revisando documentos, estás revisando código, cosas que no vas a hacer cuando haces pruebas dinámicas. Por ejemplo, si estás fallando en estándares de codificación o estás fallando en estándares de documentación o incluso estás incumpliendo una ley en un requerimiento que depende de una ley, te das cuenta cuando haces el análisis del requerimiento. También encuentras defectos en diseño, encuentras defectos en codificación.
ayuda a incrementar la productividad de desarrollo, dado que reduce el costo y el mantenimiento del desarrollo en sí. Reduce incluso también el mismo costo y tiempo de las pruebas, y también ayuda mucho a mejorar la comunicación del equipo. Identifica fácilmente defectos en la mantenibilidad del software, como por ejemplo estar usando una inadecuada modularización en los componentes, estás creando componentes que no se comunican entre sí. Todo eso es un valor que te da el hacerle pruebas estáticas al software antes de que ya esté corriendo en un ambiente productivo. Entonces, veamos un poco las diferencias entre las estáticas y las dinámicas. Entonces aquí es who does what, quién hace qué. Entonces, en las pruebas estáticas, vemos que las pruebas estáticas se enfocan en probar la caja blanca del producto. Entonces, ya tú sabes el qué y el cómo lo hace, entonces te enfocas en probar exactamente que sí esté haciendo lo que va a hacer y que lo está haciendo como lo debe hacer. También incluye métodos distintos de pruebas, como son el walkthrough, el code review, el technical review, que vamos a ver un poco más adelante. También es algo que ocurre antes de que el código esté desplegado. O sea, las pruebas se hacen antes de que el código esté desplegado y esté en ejecución en algún ambiente. Eso es muy importante saberlo. Estas pruebas van más enfocadas a la verificación. Las pruebas estáticas van más enfocadas a verificar que las cosas estén bien definidas y estén bien realizadas. Las pruebas estáticas garantizan que es mucho más rápido y que ocurre en un tiempo más corto hacer un 100% de la cobertura de statements cuando estás revisando los documentos, cuando estás revisando los códigos. También las pruebas estáticas son más para prevención. La idea es que entre más temprano revises, estás previendo que ocurra algo mucho más adelante en el ciclo de vida de desarrollo. Entonces se enfocan mucho más en la prevención. Y las pruebas estáticas, normalmente las técnicas de las pruebas estáticas están basadas en un checklist. La idea es que tengas un checklist de las cosas que estás revisando y que se estén cumpliendo de acuerdo a ese checklist preestablecido. Por otro lado, las pruebas dinámicas están enfocadas en hacerlo en una etapa mucho más tardía del ciclo de vida de desarrollo, porque ya requieres que el código esté implementado y requieres que todo esté desarrollado y que esté corriendo en un ambiente de calidad, en un ambiente incluso productivo cuando aparece ya el error. Las pruebas dinámicas involucran diferentes perfiles como son las pruebas funcionales y las no funcionales. Se hace cuando el código ya está desplegado y en ejecución, como mencioné antes. Y a diferencia de las estáticas que se enfocan en la verificación, en las dinámicas nos enfocamos más en la validación. Estamos validando que lo que ya se diseñó y todo esté ocurriendo tal cual como ya se diseñó. Estamos simplemente validando que ocurra lo que me dice el documento que ocurra, sin necesidad muchas veces de saber que efectivamente eso que está ocurriendo está bien o está mal. Simplemente está cumpliendo con algo que está escrito. Las pruebas dinámicas involucran muchas veces correr muchos casos de pruebas, reprocesos, encontrar el defecto y volver a hacer pruebas de regresión, pruebas de sistema. Entonces involucra mucho más tiempo. Se toma mucho más tiempo el garantizar que estás cubriendo todas las posibilidades cuando estás probando el software. Y las pruebas dinámicas es más sobre la cura que la prevención. Es cuando ya encontramos en las pruebas dinámicas un error, ya tenemos es que curarlo en algo que ya está realizado. No hay cómo prever de que eso no vaya a ocurrir, ya ocurrió. Entonces es un paso mucho más tardío en el proceso de desarrollo de software. Y parte de las técnicas de las pruebas dinámicas es la ejecución como tal de los casos que ya se desarrollaron, que ya se revisaron. Entonces vamos a enfocarnos en las técnicas como tal de las pruebas estáticas. Entonces para la frase que más o menos como que complementa aquí es mejor decir las conozco que no las conozco. Better say I know them than I don't. La idea es que al menos muchas veces no las aplicamos, pero al menos es decir, listo, sé cuáles son las técnicas, sé cómo diferenciarlas, sé qué camino debo tomar dependiendo del momento del ciclo de vida que esté. Es muy importante al menos conocerlas
porque no siempre se usan, pero al menos conocerlas. Entonces, las técnicas como tal se dividen en dos ramas principales, que son las técnicas basadas en la revisión y las técnicas basadas en las herramientas. Cualquiera de estas técnicas van a funcionar para cualquier artefacto o producto que queramos revisar en el ciclo de vida de desarrollo. Código fuente, documentos, modelos de diseño, especificaciones funcionales, especificaciones de requisitos. Pero digamos que en el día a día y en la actualidad se ve mucho más utilizado todo lo que es las técnicas basadas en herramientas para hacer el análisis estático de código fuente, para verificar que el código no esté insertando errores, que no esté generando problemas que luego van a ser difíciles de mantener o de solucionar. Entonces, pero sin embargo, existen las dos ramas. Por el lado de la rama de la técnica basada en revisiones, encontramos dos vertientes. Una es las revisiones informales y otra las revisiones formales. Más adelante vamos a ver en detalle cada una qué hace y qué implicaciones tiene. Y debajo de las revisiones formales vemos que tenemos tres, que son las que son documentadas en este momento, que son la walkthrough, la technical review y la inspection. Más adelante también vamos a ver las características de cada una y cómo utilizarlas y cómo más o menos podemos saber en qué momento las debemos usar cuando estamos en el proceso de pruebas. Por el lado de las técnicas basadas en las herramientas, lo que nos importa, hay muchas variables y depende de la herramienta que utilicemos, hay muchos componentes que se pueden revisar, pero estas tres encierran algo importante en lo que se refiere a la revisión de código, que es revisar el flujo de datos, es revisar el flujo de control de la información y la complejidad ciclomática que pueda tener el código fuente como tal. Más adelante vemos un poco de qué se trata cada una. Entonces, como les dije anteriormente, estas técnicas, independiente de cuál se use, se pueden adaptar para revisar cualquier tipo de documento. Ahorita que estamos trabajando mucho en el mundo ágil, sirven también para revisar las epics, las historias de usuario, para revisar los criterios de aceptación, para revisar cuando se hacen los code reviews, para revisar cuando se hacen los test plan reviews. Se pueden adaptar todas estas técnicas para este mundo ágil en el que estamos viviendo en este momento. Entonces, hablemos un poco ya de cómo aplicamos estas técnicas, las técnicas aplicadas. Entonces, en el anterior slide veíamos que era mejor conocerlas que decir que no las conocemos. Pero la realidad es que es mejor usarlas que decir que simplemente las conocía. La idea es intentar utilizarlas y aplicarlas en el proceso en el que estamos. Entonces, empezamos por las Static Testing Reviews, que hacen parte de las que son basadas en las formales y en las informales. Y aquí la frase para tener en cuenta es quality is a team goal, so work as a team. La idea es que, y es algo que tenemos que cambiar en los equipos en los que trabajamos, y es que la calidad del producto que se entrega no depende únicamente del ingeniero de pruebas o el ingeniero de calidad. La calidad del producto depende completamente del equipo. Todos somos responsables en un equipo de que el producto tenga la calidad necesaria para ser puesto en producción. Y este tipo de pruebas ayudan a eso porque involucran a todo el equipo. ¿Cómo lo involucran? Veamos entonces. Tenemos dos vertientes, la informal y la formal. En las informal review, la verdad son revisiones que se realizan a cualquier tipo de artefacto. Normalmente lo que se hace es que tú entregas el documento o lo que estás desarrollando y lo publicas para que personas dentro o fuera del equipo puedan revisarlo y hacer sus comentarios. Tú solamente lo publicas y recibes comentarios. Un ejemplo de esto son los pull requests que hacen los desarrolladores o incluso nosotros como ingenieros de pruebas cuando trabajamos en automatización. Hacemos un pull request con nuestros cambios en el código, lo publicamos y recibimos comentarios. Normalmente recibimos comentarios de personas que hacen parte del equipo, pero hay equipos que trabajan donde los comentarios los pueden hacer externos, que no tienen necesariamente idea de lo que estamos desarrollando, pero pueden revisar que estés cumpliendo con estándares específicos, pueden revisar que estés cumpliendo con cierta calidad en la definición de variables, la utilización de variables y en muchas otras cosas. Entonces, a eso se le puede llamar una informal review.
También puede ser cuando tú generas un documento, digamos que genera un documento de una guía de usuario como tal, y lo puedes publicar, ya sea en una intranet, en un SVN, o algún lugar donde más personas tengan acceso, y lo publicas con el fin de que sea comentado y que se hagan observaciones para mejorarlo. También hace parte del informe review. Entonces, aquí el concepto, ¿cuál es? Es, tú creas algo, ya sea un documento, código fuente, llamémoslo artefacto, y lo publicas y recibes comentarios y trabajas sobre esos comentarios. No tienes interacción directa con las personas, sino con los comentarios. Cuando nos vamos al lado del formal review, como vimos anteriormente, son 3 tipos. Una de ellas, y fue la primera que vimos, es la walkthrough. Eso traduce algo como que te guío a través de. Entonces, en esta, al igual que en la anterior, que en la informal reviews, también aplica para cualquier tipo de documento. No hay distinción en el tipo de documento que quieras usar. Documento, artefacto, código fuente. La diferencia radica en que la persona que hizo el código, que hizo el documento, lo presenta. Lo presenta y lo explica y va recibiendo inmediatamente comentarios, lo que hace que ya exista una interacción. ¿Qué sucede? Que los comentarios o las revisiones las puede hacer personas incluso que no sean parte del equipo o personas incluso que no tengan relación directa con lo que tú estás desarrollando en tu artefacto. Entonces aquí la primera diferencia es ya hay una persona involucrada que lo presenta y tiene interacción con más personas que pueden o no tener injerencia en el proyecto o pueden no tener el mismo rol de la persona que lo está presentando. La siguiente que vimos es la technical review. La technical review cambia un poco y es y lo mismo, al igual que en los anteriores, aplica para cualquier tipo de documento o artefacto. Y la diferencia con la anterior es que quien modera la revisión, en este caso, tiene que ser un líder técnico como tal. Es decir, yo soy el creador del producto, del código, y para que haya una technical review tiene que haber un líder técnico relacionado con lo que yo estoy entregando. Y puede haber más personas que hacen aportes también a lo que yo estoy entregando. Pero es importante que ya exista un rol nuevo, que es el del technical review, que tiene que ser el experto en lo que se está entregando. Entonces pongamos un ejemplo o 2 ejemplos para ver la diferencia entre lo que es el código fuente y cualquier tipo de documento. Yo soy un desarrollador y yo voy a hacer una technical review del código que yo estoy desarrollando. En este momento yo necesito que el líder técnico que sabe específicamente lo que el código debe hacer y los estándares que yo debo usar, haga la revisión de ese código y me diga si está bien o no está bien. Y pueden participar otros desarrolladores que sepan de lo que se está hablando porque estoy revisando algo completamente técnico. Entonces ese es un ejemplo muy claro y ocurre muy seguido en los ciclos de guía de desarrollo, cuando se hace la revisión de pares entre desarrolladores y tienen como moderador y al que guía la reunión al líder técnico. Pero para mostrar que también sirve para diferentes tipos de documentos, hagamos el ejemplo con una historia de usuario. En una historia de usuario, digamos que se está creando algo que dependemos de una ley, de algo en el ámbito médico o en el ámbito bancario, por ejemplo, que depende de una ley. El líder técnico en la revisión de esa puede ser un abogado. Un abogado puede ser el que esté garantizando que efectivamente estamos cumpliendo con todos los requisitos de ley al momento en el que estamos desarrollando nuestra historia de usuario, nuestro EPIC o cuando estamos desarrollando nuestros criterios de aceptación. Entonces, aquí lo importante es entender que en la technical review tenemos una persona que es la experta en lo que se está revisando en el artefacto como tal. Y la última que vimos en la anterior es la inspection. La inspection es la más formal de todas. Es como la que se une entre la technical, la walkthrough y la informal. Esa como la que agrupa todas. En la inspección, al igual que en las otras, lo que queremos es revisar como tal documentos o artefactos o código, cualquier tipo de cosa que nos está aportando algo para el producto que estamos desarrollando. Pero aquí ya entran más roles a jugar. Aquí ya necesitamos que haya un moderador, que sea una persona que esté entrenada para ser moderador. No necesariamente tiene que ser alguien que sepa el producto, alguien que sepa técnico, no que sepa llevar una reunión, que sepa definir momentos y roles. Por ejemplo, en este mundo ágil que nos estamos moviendo, puede ser el Product Owner o el Scrum Master, dependiendo de lo que estemos haciendo, es la persona que dirige la reunión. Y entran a jugar ahora sí todos los otros roles que hemos mencionado antes.
entra el líder técnico, entran los desarrolladores o los dueños de los productos y se genera toda una revisión como tal alrededor de esa reunión. Y a diferencia de las anteriores, y por eso esta es la más formal, esta sí te pide que dejes documentado la revisión que estás haciendo, te pide que hagas una lista de chequeo de que se revise todo, te pide que si se encontró algún defecto se haga un plan de acción para ese defecto, te pide que si hay tareas que salen de la reunión se asignen a una persona y se pongan fechas. Entonces es como que la que une a todas las anteriores. Esta es la que de pronto menos se hace porque es la que más tiempo lleva. Lo más normal que vemos en estos días de metodologías ágiles es la revisión de pares y las revisiones informales con los pull requests. Son como las que más vemos que se hacen. Entonces nos lleva más a estar de manera informal y a hacer un poco más el tema de technical reviews y walkthrough cuando estamos presentando algún documento para revisión. Bueno, y todo esto con el fin de qué? ¿Cuál es la meta de hacer este tipo de revisiones? A la final, y por lo cual las pruebas estéticas tienen un fin y una razón de ser importante en el ciclo de vida de desarrollo, es la reducción de los costos. Está demostrado, y por eso es uno de los principios de las pruebas de software, que entre más temprano encuentras un defecto, antes de que sea error, cuando encuentras un defecto, entre más temprano lo hagas, es mucho más económico la solución del mismo. Sin embargo, hay unas metas específicas y algo específico que va a depender de cada uno de los tipos de revisiones. Sobre todo para las formales. Para las informales, digamos que es simplemente mejorar mucho la comunicación, tener feedback mucho más rápido de las personas cuando solamente lo que haces es que publicas un documento y recibes, pero las formales tienen unos puntos muy particulares en cuanto a lo que piden que sea el objetivo como tal de las revisiones. Entonces, para la workflow, la idea es poder recolectar información de personas que estén tanto dentro del proyecto como fuera del proyecto, independientemente si la disciplina de la persona hace parte del mundo del software o no. También aquí una de las metas es tener la posibilidad de explicar incluso a las personas, ya que tú estás exponiendo tu documento y al mismo tiempo puedes estar haciendo transferencia de conocimiento, cosa que es muy importante. Y por eso esta se utiliza mucho, porque estamos pretendiendo hacer transferencia de conocimiento al mismo tiempo que estamos presentando pues lo que estamos creando. También la idea es alcanzar un conocimiento común del tema. Haces transferencia de conocimiento, haces que todo el equipo esté sincronizado y en momentos específicos del ciclo de vida de desarrollo es mucho más sencillo que alguien más pueda soportarte a ti, ya que tú transferiste el conocimiento previamente. Y que examinas y discutes la validez de lo que estás entregando de manera inmediata, que tienes una interacción inmediata. En el caso de las technical review, los goals o las metas como tal que busca esta revisión es asegurar que en una etapa temprana los conceptos técnicos están siendo utilizados correctamente. También es que tengas el acceso al valor agregado que genera estar utilizando esos conceptos técnicos. Evitarse multas por incumplimiento de leyes, en el caso del ejemplo que dimos, cuando el abogado entra a jugar un papel importante, cuando los requerimientos son basados en leyes, que estés agregando valor técnico porque estás usando estándares definidos en el desarrollo de software, o estás usando un estándar definido en el diseño de un caso de pruebas, lo que va a hacer mucho más sencillo luego su mantenibilidad. Entonces eso genera un valor agregado cuando recibes conceptos técnicos de manera temprana. Tener consistencia. Cuando se hacen las cosas basadas en estándares técnicos, va a haber consistencia dentro del equipo. Entonces no importa que seamos muchos desarrolladores, que seamos muchos ingenieros de pruebas, todos vamos a estar usando los mismos conceptos técnicos, vamos a tener consistencia en los productos que estamos entregando y va a ser mucho más fácil entenderlos e implementarlos. También es que permite informar y socializar los conceptos técnicos que se deben utilizar en el producto o artefacto, ya que hay una persona experta y te está enseñando a usar esos conceptos y procedimientos técnicos cuando estás implementando tus documentos. Y en la de la inspección, la idea es que esto ayuda mucho al autor a mejorar la calidad del documento.
porque recibe feedback tanto de gente experta como de gente que no necesariamente tiene que saber del tema, pero tiene que entenderlo, tiene que saber leerlo, entonces ayuda a mejorar la calidad de un documento donde tengas la capacidad de desarrollar, por ejemplo, una historia de usuario que sea entendible tanto por los stakeholders como por los desarrolladores. También te ayuda a remover los posibles defectos de manera más eficiente y lo más temprano posible, ya que se hace una revisión muy a detalle de que se esté definiendo correctamente los requerimientos y las historias y los filtros de aceptación y todos los diseños. Mejora la calidad del producto en sí, porque algo que está bien definido desde el principio pues va a ser mucho más fácil implementarlo y va a generar una mayor calidad en el producto. También crea un entendimiento común entre todos los participantes de lo que se esté realizando, de lo que se está haciendo. Y hay un intercambio de información que beneficia a estar todos coordinados que lo que se debe hacer es lo correcto o que lo que se está haciendo es lo correcto. Y también te dice que un valor agregado importante es que debes aprender de los defectos. Por eso les mencionaba hace un rato que esta técnica implica mucha documentación, porque le das que hagas un plan de acción por cada posible defecto que estás encontrando, definir por qué ocurrió, cómo hacemos para que no vuelva a ocurrir. Entonces ayuda mucho a entender cómo son encontrados los defectos y evitar que ocurran defectos similares en futuros desarrollos. Ahora brincamos al lado de las herramientas para el análisis estático. Al momento, en las herramientas hay de muchos tipos. Digamos que las más conocidas son las herramientas que hacen análisis, bueno, no conocidas, las más comunes de entender son las que hacen análisis estático en el código fuente como tal de los desarrollos. Pero las herramientas de análisis estático son, por ejemplo, un corrector ortográfico, porque es muy importante también que un documento que estás creando no tenga errores ortográficos. El mismo compilador, cuando estás desarrollando código, el mismo compilador hace que evita insertar errores de código porque encuentra errores en momentos de compilación y no en momentos de ejecución. Pero las herramientas fuertes de las que más se conocen y las que el mercado más está utilizando son las que están enfocadas al análisis estático del código como tal. Y hay muchas en el mercado. Hay muchas en el mercado. Aquí hay una pequeña muestra de todas las que tenemos. Hay unas que son libres, hay otras que son pagas, hay otras que son una mezcla de ambas porque tienen un cierto alcance en el momento en el que la usas, pero si quieres mucho más reportes, pues ya requieres una suscripción. Por ejemplo, libres están CodeSense, CodeSynth, Embol, son algunas libres, y SonarQube, por ejemplo, es una que es una mezcla entre ambas, tiene una parte libre, pero está limitada la capacidad de uso que le puedes dar. Si lo quieres utilizar mucho más, ya tienes que hacer unos pagos. Entonces, para entender un poco de cómo es el funcionamiento de este tipo de herramientas, yo voy a mostrarles un poco de SonarQube, una herramienta que yo he usado en el pasado. La idea no es hacer una explicación muy a fondo de cómo es la herramienta SonarQube, cómo se instala, cómo se utiliza, cómo se sincroniza, cómo se pone en una integración continua o algo así. No, la idea es entender cómo es el concepto como tal de estas herramientas, porque la base de todas es prácticamente la misma y lo vamos a ver ahora que les muestre la herramienta. Entonces vamos a ver un poco. Entonces, básicamente con estas herramientas lo que tú estás buscando encontrar es complejidad ciclomática, fallas en la seguridad, fallas en la confiabilidad, cómo está el control de flujo, si estás cumpliendo los estándares de codificación, si estás teniendo unas buenas decisiones en las ramas que estás utilizando para bifurcar tu código cuando lo requieres. Entonces, vamos a ver un poco ahora ya en vivo. Yo he montado un pequeño servidor acá local para mostrarles lo que hace SonarQube y más o menos cómo es la base teórica para poder utilizarlo. Entonces, aquí ya están viendo, esto es un pequeño servidor que tengo acá montado en el local. Vamos a ver un poco de qué se trata el tema de análisis de código estático.
Básicamente, y me voy a ir a este menú acá que se llama reglas, básicamente todos las herramientas de análisis de código estático se basan en la ejecución de reglas predefinidas para saber si el código que está analizando cumple o no cumple con cierta característica. Y a partir de esa regla, cuando se ejecuta, saber si lo que genera es un posible error, una vulnerabilidad, un posible problema de mantenibilidad en el futuro, o alguna falla en la seguridad que no necesariamente sea expuesta al público, pero una falla de seguridad interna. Bueno, son diferentes cosas. Y esas reglas normalmente las herramientas que he trabajado, como ha sido SonarQube, he trabajado Q1, las dos que he trabajado funcionan igual, y leyendo pues la documentación de las otras funcionan igual. Son reglas basadas en lenguajes. Básicamente lo que tenemos es una definición de muchas reglas. En este caso SonarQube maneja muchos lenguajes distintos para hacer la revisión de código, y hay muchas reglas definidas para cada uno de ellos. Cada una de estas reglas vienen predefinidas, pero se pueden modificar por la persona que está implementando la aplicación, pero vienen predefinidas para decir si hacen referencia a un bug, a un error, o si hacen referencia a un problema de accesibilidad, o si hacen referencia, digamos por acá, a un code smell que trata de que es muy complicado de mantener. Básicamente, lo que hacen las herramientas de análisis de código es, a partir de un proyecto, que lo que el proyecto significa es tener un repositorio de código fuente local en la nube, GitHub, Bitbucket, cualquiera de esos, realiza la revisión de todo el código fuente, o de todos los documentos, o de todos los artefactos que tengas puesto en el repositorio, hace la ejecución de cada una de las reglas de acuerdo al lenguaje que está encontrando, y empieza a generar si la regla se cumplió o no se cumplió, se cumplió o no se cumplió, y empieza a generar este tipo de valores acá. Entonces, cuando van generando esos valores, lo que van generando al final es una deuda técnica, y es el concepto principal de lo que a la final le interesa, digamos, a los stakeholders de las aplicaciones. La deuda técnica no es más que una cantidad de tiempo que sale de la revisión de código y que hace referencia a cuánto tiempo necesita para solucionar todos los problemas que la herramienta está encontrando. A la final, digamos que yo hice acá un pequeño ejemplo, creé un pequeño proyecto, descargué un código fuente de GitHub que fuera público, y ahí hice la revisión de ese código. Como resultado le dio que encontró 162 bugs en el código, que encontró una vulnerabilidad, no hay problemas en la seguridad, y encontró 5.500 secciones de código que hacen referencia a que son muy difíciles de mantener. ¿Qué hacemos nosotros con esto? Esto te arroja un reporte a la final. Un reporte que te dice, bueno, digamos, bueno, algo que no mencioné, y es, tú también defines en las herramientas, en todas, tú defines si deben pasar o no pasar la revisión de código de acuerdo a unas como puertas de calidad, como unos estándares de calidad. Entonces, tú puedes definir tus estándares de calidad y decir, listo, yo voy a permitir que este código fuente pase, o sea, lo doy por aprobado si me encuentra solamente es un error, como máximo un error, 0 vulnerabilidades, y que su deuda técnica no aumente en más de un día. Entonces, en el proceso en el que vamos insertando código nuevo, que se va analizando, nosotros vamos verificando si la herramienta va verificando si ese código nuevo generó o no nuevos bugs. Si generó más de los que estaban parametrizados, pues va a decir que entonces no pasó. Si generó más deuda técnica de la que está parametrizada, va a decir que no pasó. Entonces, digamos que esto es una herramienta que se utiliza mucho para evitar que el código fuente pase a ser desplegado con problemas. Entonces, lo normal es incluir este proceso de pruebas estáticas en un ambiente de integración y despliegue continuo,
donde parte de los pipelines van a hacer que se ejecute que se ejecute la revisión del código y que de acuerdo a eso el pipeline continúe o no, si pasa o no pasa. Son muy parametrizables, son muy ajustables a lo que se necesita y manejan los conceptos que hemos visto, manejan temas de seguridad, temas de confiabilidad, temas de mantenibilidad. Entonces es una forma mucho más rápida de hacer la revisión de código. Revisión de código que se puede hacer manual, que se hace en parte cuando haces las revisiones técnicas de los desarrollos que estás entregando, pero obviamente esto es una herramienta mucho más rápida y revisa mucho más cosas que lo que un ojo humano puede revisar. Esta herramienta, digamos que es la que más he usado yo, porque su componente gratis es amplio, te permite hacer muchas cosas. Ya para temas de reportes específicos, de capacidad de la base de datos que él crea para almacenar muchas líneas de código, ya requiere ciertos pagos. Pero digamos que si uno quiere incursionar en el tema de pruebas estáticas a código fuente, SonarQube es una herramienta muy sencilla de instalar, muy sencilla de utilizar y es muy sencilla de entender. Algo para mencionar acá es las reglas en el proceso en el que se va haciendo todo el análisis de código con los desarrolladores, en que la herramienta en que el producto que están desarrollando va evolucionando, en que van aprendiendo de las reglas que se están ejecutando sobre el código, se pueden modificar. Por ejemplo, una regla puede tener que genera, mira, aquí arriba ven que dice que es un minuto. O sea, esto dice que el tiempo para arreglarla cuando aparece es un minuto. Habrán otras que dicen 10 minutos, 15 minutos, 30 minutos. Uno puede modificarlas si uno crea sus reglas y las edita, puede modificar a que esa regla cuando se encuentre ya no sea de 15 minutos, sino de 5 minutos porque tienes la experiencia. Entonces es una forma de ir jugando con la deuda técnica. Y un rol muy importante que juegan los ingenieros de pruebas cuando hay este tipo de herramientas en los proyectos es monitorear la deuda técnica. Es estar pendiente de que la deuda técnica no solamente no esté aumentando, sino que esté disminuyendo. Eso también requiere una inversión de parte del proyecto. Es una inversión de tiempo de poner a alguno de esos ingenieros a que estén enfocados en bajar la deuda técnica. Pero con la premisa y con la importancia de saber es que la reducción de esa deuda técnica está evitando posibles problemas a futuro y está evitando que ocurran errores en ambientes productivos que son obviamente mucho más costosos de solucionar. Listo. Con esto es una breve muestra de lo que es las pruebas estáticas. Hay muchos conceptos que se pueden revisar. Digamos que mi conocimiento viene parte de la experiencia, parte del ISTQB. Esto es el capítulo número 3 del documento de Foundation para certificarse Foundation Level en el ISTQB, es el capítulo número 3. Y las herramientas, yo recomendaría empezar con SonarQube en el caso de querer incursionar en todo este tema. Y listo. Muchas gracias por estar, por escuchar. Espero que haya sido algo que hayan dado un poquito más de información, si tenían, o se haya podido afianzar un poco más alguna información. Tengo una pregunta en el chat, creo que puedo responderla. La pregunta dice, debido a que las inspecciones son tan meticulosas, ¿estas no afectan los tiempos de despliegue cuando se usan metodologías ágiles? Sí, de hecho sí, por eso es algo que no se utiliza mucho ya en estos momentos del ciclo de vida de desarrollo en los proyectos, porque la mayoría de proyectos trabajan bajo metodologías ágiles. Es muy difícil encontrar un proyecto que no esté ahorita trabajando con metodologías ágiles. Pero para eso nos soportamos en las otras dos técnicas que tenemos, que son la walkthrough y las técnicas review, que son un poquito menos informales, porque no te generan esa documentación posterior a la reunión, ni no te generan ese trabajo posterior, pero son igual de importantes. Por ejemplo, las técnicas reviews se hacen mucho. Normalmente en un proyecto de metodología ágil se ve mucho
todo el tema de la revisión de pares entre desarrolladores. Si hay más de una persona en el equipo de pruebas, la revisión de pares entre el equipo de pruebas para realizar los casos de pruebas. Y se hacen de manera formal, se generan reuniones, se agendan reuniones, se dice quién va a presentar, se dice quién va a revisar. Si hay errores que se encuentran, se generan cambios en el código, se vuelve a revisar otra vez que efectivamente el cambio sí se haya realizado. Entonces se hace, uno utiliza mucho más esas otras dos técnicas que la inspección por todo el tiempo que requiere. Jaime, tenemos otra pregunta. Debido a que las inspecciones, perdón, dado los resultados de estas herramientas como SonarQube, ¿cuál es el proceso a seguir con los bugs que reporta la herramienta? ¿Se reportan a nivel de nuevos tickets en Jira, por ejemplo? No, no, la idea no es generar tickets en Jira o en la herramienta que se está utilizando. La idea, cuando un proyecto está dispuesto a utilizar esta herramienta, tiene que saber que tiene que invertir también tiempo de una o varias personas en estar pendientes de esa herramienta, sobre todo para disminuir la deuda técnica. Entonces, lo que se hace es que una persona que está enfocada parte de su tiempo, incluso tiempo completo por algún lapso, debe estar trabajando en esos bugs que se están encontrando, debe estar trabajando en estas vulnerabilidades que se están encontrando, debe estar trabajando en esos problemas de mantenimiento que se están encontrando. Entonces, se trabaja con una persona directamente relacionada a la herramienta y tiene que ir disminuyendo. O sea, el resultado y la entrega de esa persona es que la deuda técnica se vea disminuida con cada modificación que esa persona haga. Y no es tan difícil. Déjenme mostrarles de nuevo un segundo algo que quizás no les mostré. No es tan difícil porque estas herramientas incluso tienen algo muy práctico y estos son todos los errores que encontró. Digamos que encontró estos 162 bugs. Y cuando tú entras al bug, él te dice exactamente dónde está el bug, la línea, y te dice, digamos, cómo debería solucionarlo. O sea, por ejemplo, te dice introduzca una nueva variable o use un valor inicial antes de estar llamando a esta variable. Entonces, ok, resulta que esta variable no está definida de pronto en ningún lado antes y están asignando un valor nulo o ninguno, entonces como que mejor definirla. Entonces la herramienta te ayuda mucho a solucionar ese tipo de errores. Y no es tan difícil porque la herramienta también te da bases para hacerlo y es muy específica en decirte cómo. Gracias. Tenemos otras preguntas. Después de tener el reporte de Sonar, ¿cuál recomienda usted debe ser la prioridad de aspectos a solucionar? Los bugs. Lo primero que se deben solucionar son los bugs. ¿Por qué? Porque son las que más van a generar problemas en el código para la ejecución final del usuario. Es decir, ese código que se identifica en la sección de bugs son los que posiblemente generen un error en tiempos de ejecución al usuario final, que siempre es el que más afecta a la operación, porque bloqueas a una persona, porque genera una desconfianza en la aplicación, porque el costo para arreglarlo es mucho mayor, porque probablemente tienes que bloquear ese proceso por algún tiempo. Lo ideal es enfocarse en los bugs, porque son los que pueden causar bloqueos en la aplicación en tiempos de ejecución. Veo otra Gracias. pregunta, ¿sí? Ujú. Tenemos otra. ¿Cómo reacciona el cliente ante la visualización de gran deuda técnica? ¿Has visto que se prioriza la resolución de esa deuda técnica para cumplir el porcentaje esperado o la reacción es de rechazo? Bueno, tuve una experiencia en un proyecto donde la deuda técnica era casi de 8 meses. O sea, nunca habían hecho, eran unas aplicaciones legacy que querían salir de ellas, pero las tenían que seguir usando mientras todo el proyecto seguía funcionando y tenían muchos problemas. Entonces, estábamos implementando las pruebas estáticas al código fuente para lo nuevo que estaban desarrollando para garantizar que no estuvieran metiendo problemas y quisieron igual mientras hacían el nuevo desarrollo hacer las pruebas también estáticas a las aplicaciones legadas. Y será una deuda técnica de casi 8 meses. Y obviamente
me miraron muy mal, todo el equipo de desarrollo me miró muy mal a mí, como echándome, no sé, la culpa o algo de que yo qué había hecho para decir que eso tenía 8 meses de deuda técnica, que, o sea, ¿cómo así? ¿Qué había pasado? Que era que todo estaba malo. Entonces, muchas veces hay que saber manejar ese concepto porque en la primera revisión que tú haces a un código con estas herramientas, puedes obtener una deuda técnica muy alta, pero puede ocurrir porque lo primero que, o bueno, o como la experiencia que yo he manejado es, tú corres la revisión con todas las posibles reglas que tengas por defecto en la aplicación que utilices, sea SonarQube, sea Q1, que es la otra que he usado, o sea cualquiera de las otras. Entonces, una primera revisión con todas las reglas activas. Obviamente hay reglas que validan cosas que de pronto no son necesarias para ellos como empresa ni para ellos como equipo de desarrollo, porque está dentro de su proceso no tener ciertos estándares que la herramienta se pide, o está dentro de su proceso no documentar el código fuente como la herramienta si lo pide, o está dentro de su proceso que no tienen que hacer pruebas unitarias como la herramienta de pronto si lo pide. Entonces, la primera impresión hay que saberla manejar porque pueden salir valores muy altos, pero se pueden trabajar al momento en que se empiezan a analizar las reglas con el equipo de desarrollo y empezar a decir, listo, esta regla se aplica, esta regla no aplica, y es una manera de reducir la deuda técnica desde un punto de vista de procedimiento. Y el esfuerzo para reducir la deuda técnica lo determina el cliente. Nosotros no, digamos que como ingenieros de pruebas no tenemos cómo decirles qué esfuerzo tienen que aplicar para reducir esa deuda técnica. Eso depende del cliente y de la capacidad que tenga el cliente de poner una persona tiempo completo o tiempo parcial a estar solucionando los problemas de la deuda técnica.